Aleluya. Gloria a Dios. Me avisa, mi hermano. Listo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, es un grato placer poder compartir una palabra hoy con cada uno de ustedes. Yo sé que siempre están pues expectantes, esperando el contenido de este canal. Nosotros agradecidos de Dios, ya cruzando el umbral de los 4,000 seguidores. De verdad que le agradecemos todo el apoyo que viene dándonos desde el principio que estamos trabajando en estos medios de comunicación. Y de verdad que para mí es de gran satisfacción saber que este ministerio y este proyecto pues es de bendición para tantas personas en tantas partes del mundo, así como me lo hacen saber. Yo me siento muy regocijado en el Señor y agradezco a Dios y a ustedes el apoyo que vienen dándonos. Ese apoyo hace que crezcamos y en la medida que crecemos pues también podemos llevar mucho más calidad, mucho mejor contenido y hacer muchas cosas en el orden que Dios nos los permite conforme a su voluntad. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de iniciar el tema, si todavía usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Comparte el contenido si lo considera interesante y deje sus comentarios. Siempre tratamos de responder en la medida de lo posible a las personas que nos comentan. Siempre estamos en contacto. Queremos hablar del crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Yo he escuchado personas decir que no se crece espiritualmente. Sin embargo, por lo que la Biblia enseña y por lo que yo entiendo en lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, sus siervos, sus hijos, nosotros estamos en un constante ascenso. Tal vez no en el crecimiento humano que nosotros conocemos, pero sí nos dimensionamos, nos ampliamos espacio, nos abrimos espacio, Dios nos abre espacios multidimensionales para crecer en varios órdenes diferentes. Entonces, lo que no se crece es en la carne se descrece. La carne cada día más va pues a su perdición y a su destrucción. Y las obras de la carne, la Biblia en Gálatas la enmarca muy claramente cuáles son. Y esas obras de la carne traen consigo la consecuencia de la muerte, que es la paga del pecado. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando de avance, estamos hablando de transformar nuestro entorno, la multidimensionalidad en la que Dios nos creó, siendo cuerpo, alma y espíritu, y viviendo una vida espiritual en el transcurso que llevamos por aquí, por esta tierra, así como la Biblia lo enmarca, que además de que Dios nos creó en un orden tricótomo o tripartito, que yo llamo multidimensional en cuerpo, alma y espíritu, también Dios nos estableció en tiempos y espacios diferentes para mostrarnos su gloria y para usarnos conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, la Biblia habla de vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, si caminas en el Espíritu, vive también en el Espíritu. O sea, que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios fueron todos llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, el Señor lo llenó de su Espíritu Santo. Entonces hay personas que van creciendo no solamente en estatura. Jesús, por ejemplo, la Biblia dice cuando se perdió en el templo, que tenía unos 12 años, que crecía en estatura y en sabiduría. Y eso lo muestra en cómo él dialogaba con los maestros en el templo. Entonces se crece de manera espiritual, porque la parte donde se manifiesta la sabiduría es una parte espiritual. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que podemos crecer en el Espíritu? La Biblia habla de los frutos del Espíritu. Y cuando habla de los frutos del Espíritu, lo enmarca. Dice que son paz, templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Cada uno de ese fruto que tiene varias connotaciones juntas, es parte de un crecimiento espiritual, de un desarrollo espiritual, de una amplitud multidimensional en el ser del hombre para establecer no solamente el reino de Dios, sino también la característica de los hijos de Dios, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Entonces, nadie tiene paz
en la carne verdadera. Por eso la Biblia dice que Jesús nos ha dado la paz, no como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, es ficticia. La paz de Dios es eterna y sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, si dentro del fruto del Espíritu está la paz es un fruto espiritual. Y para tener fruto hay que crecer. Ningún árbol da fruto sin haber crecido. Para que un árbol pueda ser fructífero, pueda ser fértil y de prosperidad, tiene que crecer. Usted siembra una semilla, no importa la planta que sea, y no importa el tiempo que dure, aún sea esos frutos de ciclos cortos que duran unas 4, 6, 9 semanas para dar fruto. Al final de cuentas, tienen un periodo de crecimiento. La semilla germina, luego florece, luego que crece y entonces da fruto. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es parte del crecimiento del ser de los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Hablábamos de paz, la templanza. Tener templanza significa estar en una postura determinada en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Benignidad, una persona benigna, una persona que hace el bien, una persona que trata de agradar a las demás personas. Paciencia, cordura. ¿Cuántas personas impacientes vemos en el mundo? ¿Cuántas personas desesperadas? Usted sale a la calle aquí en República Dominicana y lo que más encontramos es con personas impacientes. No esperan su turno para entrar en su vehículo, entran sin prender una direccional, una señal. Entonces, se pasan las señales de tránsito. Desesperación. No hay paciencia. Personas que llegan a tener conflicto con otros y llegan a la violencia, a los pleitos, a las contiendas. Falta paciencia. Personas que se descarrían, que se van al mundo porque todavía no han recibido aquello que esperan o que entienden que Dios tiene que darle o que Dios le prometió. Falta de paciencia. La cordura, cuántas personas con problemas mentales encontramos en las calles, personas con problemas en todo el sentido de la palabra. La gente cree que solamente al que llevan a un psiquiatra, medican o llevan a un hospital o clínica, es que necesita salud mental o un tratamiento. Sin embargo, hay muchísimas personas que caminan en las calles como personas normales y tienen problemas mentales, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen una serie de situaciones, son psicópatas, ludópatas, muchísimas cosas, adictos a algunas drogas, algún tipo de estupefacientes, bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros, los que estamos en el mundo espiritual, los que hemos recibido el Espíritu Santo, no vivimos en esa dimensión del pecado. Y por lo tanto, estamos creciendo espiritualmente. Y cada vez que hablamos de crecer en el Espíritu, tenemos que enfocar el fruto del Espíritu. Porque el crecimiento espiritual se da en base a lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Mientras nosotros no recibimos el Espíritu Santo y entramos a esa dimensión espiritual, nuestro crecimiento a nivel del mundo espiritual no se puede notar. La gente cree que el crecimiento tiene que ser algo visible a nivel económico, a nivel de estructura física o material. Sin embargo, lo que la Biblia muestra es un crecimiento invisible, pero que causa un efecto tangible a nuestro alrededor. Nuestra paz causa un efecto en las personas que nos rodean y se evitan situaciones de conflicto, de pleitos y de contienda. El amor, la templanza, la cordura, la benignidad, el gozo, la paciencia, todos esos que están dentro del fruto del Espíritu, pues permiten un crecimiento en nosotros que puede ser de bendición para otros. Porque cuando se da fruto, alguien puede aprovecharse de esos frutos y puede alimentarse. Entonces, cuando hablamos del amor, que es uno de esos frutos, estamos hablando de una condición de unión, una dimensión sobrenatural. Dios es amor. ¿Y quién puede crecer al nivel de amar y de manifestar el amor de Dios en su vida y para con los demás? Entonces, la madurez a la que se refiere la Biblia, por eso vemos que cuando uno viene al camino del Señor, estamos hablando de cómo crecer en el Espíritu. Cuando venimos al camino del Señor, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pedro habla de niños espirituales que necesitan leche,
no adulterada, hablando de la sana doctrina, de la palabra enseñada correctamente e instruir a los nuevos creyentes en esa doctrina bíblica que Cristo enseñó, instituyó para la iglesia. Entonces, cuando entramos a esa dimensión de entender el crecimiento espiritual, nos vamos a dar cuenta que la Biblia lo enmarca, que en el momento que aceptamos a Cristo, somos niños. Por eso Jesús dice, Juan capítulo 3, verso 3, que tenemos que nacer de nuevo. Y le dice a Nicodemo, un maestro que va a visitarlo en la noche, en ese capítulo, que para entrar o ver el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo del Espíritu. Entonces, un nacimiento espiritual significa también un crecimiento espiritual. Porque cuando se hace esa analogía y se hace esa comparación o se establece ese símil entre un nacimiento y el venir a Cristo y a tener una nueva vida, se está hablando de un niño espiritual. Y en ese momento que nacemos de nuevo, tenemos que volver a ser instruidos y enseñados, y tenemos que desaprender muchas cosas para poder caminar y avanzar en el camino del Señor. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que cuando usted es un nuevo creyente, un cristiano que entró al Evangelio, que recibió a Cristo, es como un niño. Y si no es como un niño, tiene que revisarse, porque la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que ser como niños. La Biblia dice que tiene que haber un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento tiene que traer un crecimiento. Pero ¿cómo crecemos? ¿Cómo es que se crece en el Espíritu? ¿Cómo podemos crecer en el Espíritu? La Biblia lo dice. Tenemos que ser alimentados, primero con esa leche, que es la sana doctrina, para fortalecer nuestros primeros años, nuestro primer tiempo, sirviéndole a Dios con el fundamento de lo que es la iglesia, de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos obedecer a los líderes, cómo debemos sobrellevar a nuestros hermanos, cómo nosotros vamos a operar en nuestro ministerio, qué cosas tenemos que cumplir y guardar para agradar al Señor, cómo rendirle el culto y el servicio a Dios, cómo servirle a los demás, una serie de cosas, las ordenanzas que la Biblia enseña, la gran comisión, la comisión de predicar el Evangelio. Todo eso se le enseña a un niño espiritual. Son las cosas básicas que dice la Biblia, los rudimentos de la salvación, de la doctrina del arrepentimiento. Pero luego viene la parte que vamos creciendo. Y todo niño cuando va creciendo, va madurando, se va desarrollando, va generando y formulando preguntas más complicadas. Su cerebro se va desarrollando. Toda su vida va cambiando, necesita otro tipo de cosas. Ya no juega con aquellas cosas que jugueteaba cuando era niño. Y estoy haciendo una breve ilustración quizás. Entonces el apóstol Pablo habla del alimento sólido, que es para los que han alcanzado madurez. Entonces esto es para los que van creciendo. ¿Qué dice la Biblia? Que hasta que el fin en que seamos perfectos, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Entonces, la estatura es crecimiento. Entonces, hay un crecimiento espiritual, porque no está hablando de una estatura física de Jesús, sino de la estatura de un varón perfecto, la estatura de Cristo, hasta que todos lleguemos a ese nivel. Ese es el propósito de Dios, que seamos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Entonces, el que dice que no hay crecimiento espiritual tiene que ir a la Biblia y ver y entender que sí hay crecimiento, porque la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo como niños espirituales, que tenemos que alimentarnos de la palabra para ir creciendo en el conocimiento y el amor y el temor a Dios, pero que también llega un momento donde ya necesitamos alimentos sólidos, porque por el uso tenemos ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahí vemos ya hombres más acabados en Dios, apóstoles y ministros, que tienen un discernimiento, una profundidad y un conocimiento en la palabra y también una ejecución más efectiva. Eso es crecer en el Espíritu. Y cuando se va creciendo, entonces nuestro campo de acción se amplía y el reino de los cielos se extiende, porque va llegando a más personas, va tocando más vidas, va alimentando más personas, va sanando, va libertando, va restaurando, porque esa amplitud dimensional en el mundo espiritual no es solamente para ocupar un espacio. Cuando entramos a esa dimensión de Dios, a una dimensión de crecimiento sin límite, donde en el mundo espiritual los límites van acortándose y se va ampliando nuestro rango de alcance y de acción, podemos entonces establecer la palabra, establecer el reino, establecer el propósito y el plan de Dios conforme a su voluntad. Y ahí es donde vemos que los hombres y mujeres de Dios que recordamos, que encontramos en la Biblia, que han marcado la historia, fueron hombres que ensancharon el reino a otro territorio, a otros lugares, que impactaron sus comunidades,
que todavía hoy vemos hombres así, impactando el mundo, impactando lugares, porque su crecimiento espiritual no se detiene. Se mantienen en oración, se mantienen en ayuno, se mantienen en consagración, congregándose, obedeciendo a sus líderes, obedeciendo a Dios, obedeciendo la palabra, buscando la voluntad de Dios, renovando su entendimiento. No se estancan a un pensamiento cerrado, sino que saben que si se equivocan tienen que arrepentirse y cambiar el pensamiento, cambiar la actitud, cambiar la dirección. Entonces el crecimiento espiritual es para aquellos que van madurando en el Evangelio. Hay personas que no crecen porque no maduran. Así como lo escucha, hermano. Por ahí la gente habla de personas ñoños en el Evangelio, a veces lo hay. Pero la ñoñería significa muchas veces que no queremos hacer las cosas que Dios establece y nos quejamos por todo. Hay que madurar en el Espíritu y aprender a pelear todas las batallas que se nos presentan. Siempre va a haber batallas para estancar o para no permitir que nos ensanchemos, que tengamos más territorio espiritualmente hablando. Entonces, hay crecimiento espiritual. Los hombres que crecen en el Espíritu son hombres que se dejan guiar por el Espíritu. Son hombres que procuran la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que vamos a encontrar un crecimiento y alguien que impacta el mundo de las tinieblas y el mundo físico, es una persona que crece sin límite. Una persona que lleva un crecimiento espiritual conforme a la voluntad de Dios. Y vemos los casos bíblicos y vemos los casos contemporáneos. Yo hablaba del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y de cómo ellos hablan del crecimiento, de cómo tenemos que ser como niños, ir creciendo y madurando en el tiempo. Jesús fue creciendo y también estableció una enseñanza en su crecimiento. Él decía que fue perfeccionado a través de la obediencia. Dice la Biblia que Jesús fue perfeccionado a través de la obediencia. Nosotros somos perfeccionados a través de la obediencia, pero crecemos a través de nuestra negación también, porque nadie que está pendiente a tantas cosas del mundo puede crecer en el Espíritu, porque su territorio se acorta, su espacio se acorta, porque lo ahogan los afanes. ¿Por qué la palabra no germinaba en algunos lugares según la parábola del sembrador que salió a sembrar? En una ocasión estaba ahogada por los afanes de la vida. Entonces, tenemos que tratar de que la palabra germine como una semilla en nosotros. Ya esa semilla fue sembrada y tiene que germinar y tiene que dar fruto a su tiempo. Necesita un tiempo para crecer. Nosotros necesitamos cierto espacio de tiempo para crecer. No crecemos de hoy para mañana. Dios puede hacer como Él quiera, pero hay un proceso de crecimiento, de madurez, de avance, de poder nutrirnos en la palabra, en el conocimiento, en la meditación de la palabra, en esa búsqueda constante. Entonces, para crecer en el Espíritu, necesitamos entender que es un proceso y como proceso necesita varias etapas. Y que así como usted crece de manera natural, y crecemos todos, que pasamos de ser infantes o niños, para luego ser adolescentes, luego jóvenes y adultos, y luego adultos mayores o ancianos. Hay un proceso de varias etapas de crecimiento hasta pasar al otro nivel, a la otra dimensión que nos espera en un mundo diferente a este. Pero mientras estamos aquí, Dios nos permite vivir y operar en el Espíritu. Todo el que recibe a Cristo empieza a vivir en el Espíritu y se convierte en la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Pendiente a esperar la imagen del celestial en la última fase de nuestra creación. Pero mientras vivimos en el Espíritu, estamos a la mitad de ese crecimiento que Dios tiene para nosotros. Pero ya podemos expandirnos y podemos llegar a lugares que no imaginábamos siquiera en el mundo espiritual. Conocer y ver y entender cosas que antes no veíamos ni entendíamos. Todo eso se logra en el mundo espiritual. Por eso es que hay cristianos que pueden ver espíritus inmundos. Por eso hay cristianos que pueden tener revelaciones especiales, incluso apariciones especiales de parte de Dios, angelicales y demás. Por eso hay hombres y mujeres de Dios que tienen una visión como el águila más amplia que la mayoría de las personas, ven más allá, que no andan conforme a la vista humana, sino conforme a la fe, que no viven conforme al mundo, sino conforme a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Entonces, ahí hay un crecimiento espiritual, un crecimiento que se tiene que notar.
Cuando alguien o algo crece, se nota, porque su rango de acción se amplía y el espacio se estira. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene que estirarse o tiene que alejarse de nosotros en la medida que crecemos. Porque a la medida que se crece se ocupa más espacio. Y cuando hablamos del crecimiento espiritual estamos hablando de que ocupamos espacios en dimensiones diferentes a esta. En las dimensiones donde gobiernan espíritus huestes de maldad muchas veces. Seres espirituales. Y lo desalojamos. Los creyentes que entran en ese mundo espiritual y pelean las batallas espirituales y crecen en el espíritu, desalojan espíritus inmundos de su vida y de otras personas, de su alrededor, de su entorno. El ambiente cambia. Donde hay paz, donde hay templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia, amor. Donde está el fruto del Espíritu, las cosas cambian. Se siente la presencia del Señor. Se siente un ambiente fresco, relajado, ligero, muy diferente donde habitan los espíritus del diablo. Hermano, usted va a lugares donde hay mucha idolatría, mucha hechicería, mucha corrupción, mucha delincuencia, etc. Y usted siente el ambiente cargado. Aquí en República Dominicana hay lugares que uno entra, barrios, sectores que yo he entrado, y desde que uno entra, uno siente esa carga espiritual, esa manifestación demoníaca muchas veces, esa presencia de esas entidades que gobiernan las vidas de muchas personas en muchos lugares. Y a veces ni siquiera quieren que uno esté allí. Y uno forza, como uno dice aquí. Uno insiste y establece el reino de Dios. Personas que no quieren que se le prediquen. Personas que no quieren saber de los cristianos, de los evangélicos, de los predicadores, de misioneros. Se lo digo porque tengo mucho tiempo predicando en muchos lugares, evangelizando con un grupo misionero que dirigimos. Vamos a todos los pueblos de la República Dominicana. Hay lugares donde la gente no quiere escuchar la palabra y rechaza la palabra. No son la mayoría, pero hay muchos lugares así, muchas personas así. Y para nosotros crecer y expandirnos, tenemos que abrir esos espacios, forzar a que esos espacios se abran. Pero necesitamos el respaldo de Dios siempre. Para que esta palabra llegue a todas partes del mundo, como está llegando hoy día, es una batalla espiritual que nosotros cada día luchamos para que usted pueda recibir esta palabra, para que mucha gente pueda ser edificado. Constantemente hay batallas y oposiciones para que el reino y la palabra de Dios no se extienda. Tenemos oposiciones. Entonces el crecimiento espiritual nos permite alcanzar lugares no importando la distancia en la que se encuentre. Entonces nosotros necesitamos crecer en el Espíritu, pero para crecer necesitamos alimentarnos con el alimento correcto. Por eso la Biblia y Jesús hablando, y en el Antiguo Testamento también lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, que es la que nos alimenta, es la que nos va a llevar al crecimiento espiritual. El Espíritu Santo está en nosotros. Recibimos a Cristo. Somos niños que hemos nacido del Espíritu, pero necesitamos crecer. Ahora, ¿cómo crecemos? La Biblia dice que hay una edificación para el pueblo, que hay dones y ministerios y hombres de Dios que Dios ha establecido para el crecimiento de la obra, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para la edificación del templo de Dios. ¿Y cómo es que se edifica? Es construyendo. Cuando se construye, se crece. Usted no va a construir sin ocupar espacio y expandir el espacio. El crecimiento tiene varias perspectivas dentro de la Biblia y se muestra de varias formas, hablando del cuerpo de Cristo, hablando del templo, hablando de edificación, hablando de niños espirituales, hablando de la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Dios nos llama a crecer, a ensanchar nuestro territorio, a ampliar, a entrar a una dimensión espiritual, a multidimensionarnos, a sobredimensionar, a romper barreras, a derribar gigantes, argumentos y establecer el reino de Dios. Todos los hombres de Dios que usted va a encontrar en la Biblia que fueron asesinados, martirizados, perseguidos, encarcelados, expandieron el reino,
crecieron espiritualmente y todavía hoy ese crecimiento nos alcanza a nosotros. Somos parte de esos frutos que fueron dados por ellos y también sembrados hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Seguir reedificando en el fundamento de los apóstoles, en ese fundamento que se echa encima de la zapata, que es el fundamento de la palabra, que es Cristo. Y vamos creciendo todos unidos por el amor, creciendo en la unidad del Espíritu. Se crece espiritualmente. Usted quiere crecer espiritualmente, vamos a buscar más a Dios. Vamos a negarnos más a la carne, a las pasiones, a los deseos, a las ofertas del mundo y vamos a entrar más en oración. Vamos a hacer un ejercicio de economía y ahorro. Vamos a economizar tiempo del que perdemos en cosas que no vale la pena, en entretenimiento, en diversión, en ocio, en recreación, y vamos a invertirlo en oración, en lectura de la palabra, en congregación, en ayuno, en servir al necesitado. Y usted verá cómo el crecimiento se va a dar automático y paulatinamente en su vida. Y usted se va a sorprender, ministerio que usted tiene, que no lo ha desarrollado, que ni siquiera usted sabe que lo tiene, o que Dios lo va a llevar a dimensiones más amplias y mucho más grandes, que no sabe usted quizás cómo va a ejercer su don. Cuando usted empiece a negarse a muchas cosas humanas y a administrar su tiempo para servirle a Dios, usted va a ver un crecimiento total y completo en su vida. Y va a haber cambios a su alrededor. Va a ver a sus hijos cambiar, a sus esposas, a sus esposos, a sus vecinos, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso hermanos de su congregación. Usted va a trastornar su ambiente porque su crecimiento va a tocar personas. Y los que no entren en la dimensión espiritual se van a quedar afuera y se van a alejar cada día más. Hay personas que a veces dicen, ¿y por qué es que fulano se ha alejado tanto de mí? ¿Después que le sirve al Señor? Porque su crecimiento no permite que tú estés con Él. Te alejas si tú no tienes al Señor Jesucristo. Pero en la medida que tú vas recibiendo, o que tú tratas de recibir, o que tú aceptas al Señor, te acerca al círculo espiritual. Y entras a la dimensión de los hijos de Dios. Y compartimos y vivimos en la armonía, en el amor que Dios ha establecido. No significa que no le va a llegar ese amor, esa armonía, esos frutos espirituales a otros. Lo tocan también. Pero no todo el mundo es transformado porque el Espíritu Santo es que convence y trata con las personas. Nosotros estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu mientras estemos en esta tierra. Eso es crecimiento espiritual. Un crecimiento de los hijos de Dios, que nacen del Espíritu, que son guiados por el Espíritu, que procuran la llenura del Espíritu Santo y que así crecemos en el Espíritu, en todas las dimensiones, en todas las múltiples dimensiones. Más allá de lo largo, ancho, profundo o alto, crecemos en las dimensiones celestiales, en las dimensiones del reino de Dios, en aquellos espacios donde luchamos batallas y podemos establecer el reino venciendo los argumentos del enemigo. Dios quiere que sus hijos crezcan, y con esto termino. Ningún padre quiere que sus hijos se queden enanos, que sus hijos estén atrofiados. Cuando alguien no crece porque de alguna manera tiene alguna situación, algún atrofiamiento en su cuerpo, en su ser. Si hay problemas en el organismo de una persona, no crece. Hay glándulas incluso para el crecimiento, la glándula pituitaria del cerebro, por ejemplo. Usted ve personas que se quedan pequeñitos porque no tienen esa glándula desarrollada. Entonces, ningún padre quiere que sus hijos se queden enanos. Lo que Dios quiere es que crezcamos en el Espíritu. Y quiero dejar esto ya finalizando. Dios quiere que crezcamos en el Espíritu. Y ese crecimiento tiene que darse en todo el orden de nuestra vida, en todo el sentido de la palabra. Dios quiere que sus hijos crezcan hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Así que vamos a crecer en el Espíritu. El que te diga que no se crece en el Espíritu, dígale, ese no conoce al Señor. Crecemos en el Espíritu y trastornamos el mundo de las tinieblas y también lo que estén a nuestro alrededor para bien, para bendición y para salvación. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Vuelvo y repito, si no te has suscrito, te gustó este contenido, suscríbete. Compártelo también.
y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones. Estamos trabajando para llevar algunos días también una interacción con ustedes, con nuestros seguidores. Ya empezamos hace unos días, hicimos un en vivo, vamos a tratar de ver cómo todas las semanas por lo menos llevamos un en vivo para que usted pueda interactuar con nosotros. Las preguntas son importantes, podemos responderlas y podemos también crecer todos juntos. Y es de mucha bendición. Agradecemos nuevamente el apoyo que usted nos está dando en este canal, por apoyarnos, por ayudarnos a crecer, y vamos a seguir creciendo en el Espíritu en el nombre de Jesús. Bendiciones para usted, para todos los suyos. Nos reencontramos en una nueva entrega. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer haber llegado hasta aquí y compartir con ustedes. Bendiciones.